Hola, saludos cordiales para todos, bienvenidos al curso de la fe de Jesús. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 19 que se titula El Verbo fue hecho carne. Oremos para pedir la dirección de Dios. Querido y amoroso Padre que está en las alturas de los cielos, santo seas por los siglos de los siglos. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, ayúdanos a entenderla y a ponerla en práctica en nuestra vida. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. La pregunta número 1 dice, ¿quién estaba en el principio con Dios? Juan 1, versículo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién estaba en el principio con Dios? El Verbo. La pregunta número 2, ¿quién es el Verbo? Juan 17, versículo 1 y después el versículo 5 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Quién es este Verbo? Es nuestro Señor Jesús, Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, la pregunta es número 3. ¿Qué condición tenía Cristo desde el principio? Juan 1, versículo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Filipenses 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El versículo de Filipenses 2, el capítulo 2, versículo 6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué condición tenía Cristo desde el principio? Que era igual a Dios. Ahora la pregunta número 4. ¿Qué sentir hubo en Cristo Jesús? Filipenses 2, versículos 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Leí Filipenses 2 del versículo 5 al 8. Entonces, ¿qué sentir hubo en Cristo Jesús? Que siendo Él en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en una condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Para la pregunta número 5. ¿Qué fue hecho el Verbo? Juan 1, versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué fue hecho el Verbo? El Verbo fue hecho carne. Ahora, la pregunta número 6. ¿Qué tipo de carne fue hecho el Verbo? Romanos 8, versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué tipo de carne fue hecho el Verbo? Fue hecho carne de pecado. La pregunta número 7. ¿Era esa carne igual a la nuestra? Hebreos 2, versículo 14 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Era esa carne igual a la nuestra? Sí.
porque dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. La pregunta número 8. ¿Cómo fue tentado Cristo? Hebreos 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cómo fue tentado Cristo? Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La pregunta número 9. ¿Cometió Cristo algún pecado? Primera de Pedro 2, versículo 21 al 22 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Cometió Cristo algún pecado? No. Como dice claramente, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. La pregunta número 10. ¿Quién cargó en Cristo nuestros pecados? Isaías 53, versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién cargó en Cristo nuestros pecados? Jehová, el Padre, cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. La pregunta número 11. ¿Dónde llevó Cristo nuestros pecados? Primera de Pedro 2, versículo 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. ¿Dónde llevó Cristo nuestros pecados? Los llevó en su cuerpo, como dice aquí. Como dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero. Ahora la pregunta número 12. ¿Qué fue hecho Cristo por nosotros? Segunda de Corintios 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gálatas 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en el madero. ¿Qué fue hecho Cristo por nosotros? El primer versículo nos dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces lo primero que fue hecho Cristo por nosotros fue pecado. Y el otro texto nos dice que Cristo nos redimió de la ley, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Entonces lo otro que fue hecho Cristo por nosotros es maldición. Fue hecho pecado y maldición por nosotros. Ahora, ¿cuál es mi resolución en este estudio? Creo que Cristo es un ser divino. Acepto que participó de nuestra carne pecaminosa. Y reconozco que Cristo llevó mis pecados en su cuerpo. Yo lo acepto. ¿Tú lo aceptas? Me quiero despedir con estas palabras. Dios te bendiga y te guarde. Jehová Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz.